10 años de creatividad, reflexión y visión de futuro. Las personas como las instituciones somos simultáneamente trayectoria y futuro. Por eso, Puerto de Ideas es un espacio que nos invita a pensarnos en torno a los desafíos que tenemos que enfrentar como humanidad, desde lo que hemos sido, somos y aspiramos a ser. Felicidades a todas y todos quienes dan vida al Festival Puerto de Ideas, por todos los caminos que seguirán abriendo. Este 6, 7 y 8 de noviembre, todas y todos invitados a participar en esta versión pandémica de Puerto de Ideas. Puerto de Ideas no tuvo miedo de la enormidad de lo posible. ¡Feliz cumpleaños! Buenos días, mi nombre es Alberto Mangel y les mando un gran saludo, un gran abrazo desde Lisboa, la ciudad de Pessoa. Quiero decir que estuve muy orgulloso de ser uno de los invitados de Puerto de Ideas. Hoy, en este mundo angustiado y completamente desquiciado en el que vivimos, Puerto de Ideas es un centro importante y tal vez un lugar de salvación. Si hay esperanza, es en el diálogo. Y Puerto de Ideas propone el diálogo, alienta el diálogo y hace que nos sintamos un poco más inteligentes, un poco más humanos. Muchas gracias, Puerto de Ideas. Tengo 15 segundos para celebrar Puerto de Ideas. Soy Juan Villoro y estoy en la Ciudad de México. Este encuentro interdisciplinario entre disciplinas que rara vez se tocan frente al mar de Chile ha sido central para mí. Muchas gracias por organizar esta aventura del arte y el conocimiento. Muchos saludos y felicidades a Puerto de Ideas en sus 10 años de camino, iluminando los distintos recodos de la cultura y estimulando de manera plural la reflexión y el goce del conocimiento, algo que sin duda es muy preciado, muy valioso en el escenario social precario que vivimos en Chile. Yo fundo esta ciudad a 400 años de haber sido pisada su playa por el Godo. En el nombre del viento que sale de las rocas y a través de los poros de sus calles estrechas, como una mujer de natural sortija, emana el porvenir de sus entrañas, por la matriz de labios cerrados en su angustia. En el nombre del viento inmarcesible que toma consistencia en los alientos párpados de la marea numerosa. Yo fundo esta ciudad sobre la espuma y la arena, en el nombre del viento que me tapa la boca, con la mano visible de su ira, para que no destroce su inocencia pesada. Yo fundo esta ciudad en movimiento inconmovible, como el godo primero de un soplo convertido en aborigen de la noche. Un saludo por estos 10 años en que han permitido compartir con la sociedad todas aquellas veces en que las ideas se pueden transformar en acciones. Felicidades. En un momento tan difícil para la vida de Chile y del mundo entero, los encuentros culturales promovidos por Puerto de Ideas son indispensables, más necesarios que nunca para luchar contra un virus aún más peligroso que la pandemia, el virus de la ignorancia y del capitalismo rapaz que fomentan el racismo y el egoísmo, la xenofobia y el afán de lucro, las desigualdades y las injusticias. Sin literatura, artes, filosofía, música o ciencia básica será imposible. Tengo que subrayar, imposible hacer a la humanidad más humana. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para nosotros estar en esta inauguración de Puerto de Ideas, un festival que ya cumple hoy día 10 años y es toda una hazaña para un proyecto cultural en Chile durar tanto tiempo.
Es un honor también compartir aquí una conversación que vamos a tener con nuestro poeta, oralitor, reciente premio nacional, un gran amigo también, el Licura Chihuailaf Nahuelpan. Y nos acordamos cuando juntos en distintos momentos estuvimos en Puerto de Ideas en la ciudad de Valparaíso, yo el 2016, el Licura un poquito antes, en unos teatros llenos de gente, el Licura al aire libre, ahí con más de 500 personas. Y yo en una actividad homenajeando a Violeta Parra, así que tenemos nostalgia de ese Valparaíso lleno de gente. Y por lo mismo también hacemos esta transmisión desde otra ciudad, desde la ciudad de Temuco, capital de la Araucanía, a unos pocos kilómetros de donde el Licura Chihuailaf nació, el año 1952, en la comunidad de Quechurehue, a pocos kilómetros de acá. Nuestro poeta comienza su obra hace ya 40 años, una larga trayectoria que ha sido coronada, pensamos tardíamente con el Premio Nacional, pero en buena hora que llegue este año. 17 libros, traducida mucha poesía a más de 20 idiomas, y un poeta también escritor, oralitor, que ha desarrollado su obra en los colegios, en las universidades, con una proyección de educación a nivel nacional y mundial muy importante. Queremos que estas ideas, como no se hacen desde el puerto, de alguna manera sean ideas que lleguen a buen puerto, que lleguen a sus hogares, a sus corazones. Y son ideas que vienen, porque Puerto Idea es un festival muy maravilloso que integra ideas de todas las disciplinas. Hoy día vamos a estar conversando con el Licura al menos de unas ideas que provienen de dos ámbitos, del ámbito poético, ecopoético, de una poesía que hace y construye, crea un hogares distintos, alternativos a los que tenemos, en los que tenemos que vivir, y también ideas que vienen del Kimun Mapuche, que es el pueblo del cual ha nacido y aprendido todas las ideas que rodean su obra nuestro poeta Licura Chihuailaf. Así que va a ser un agrado conversar contigo una vez más, Licura, y bienvenido a Puerto de Ideas. Mari Lamien, Paulita, Mari Pupeñi Pulamien, Mari Pupichiqueche, Puhuechequeche, Mari Compuche Tofachi, Ufro Quimero Rucameu, Tofachi, Ngchancanmeu. ¿Cómo están, hermanos, hermanas, niños, niñas, jóvenes? ¿Cómo están, amigos, amigas? Gracias por la conversación desde aquí, desde Gualmapu, a través de UFRO Medios, la casa de nuestra Universidad de la Frontera. Un agrado siempre tener la posibilidad de conversar. Un arte que siempre hago memoria de este pensamiento, de todos los pueblos nativos del mundo, y particularmente el pueblo mapuche, que se entrega a la conversación tan importante, la memoria, el darse cuenta que uno pertenece a un lugar, pertenece a una familia, a una comunidad, pertenece a un territorio. Y la memoria está a través de cada una de las palabras que uno pronuncia, ¿no? Cuando cada persona, pero no todos tienen conciencia de ello, dice algo, ¿no? Canta, cuenta, entrega consejos. A través de su voz está la voz de los antepasados. Nada comienza con nosotros. Cada cual aporta un trayecto de su propia vida, pero la base sobre la cual nos instalamos sólidamente en nuestro caso es esa memoria de nuestros mayores, de nuestras mayores. Entonces, conversar con
todas y todos quienes ven esta conversación, es un privilegio, ¿no? Porque uno sabe que está contando esa memoria. Así que muchas gracias a Puerto de Ideas, una actividad cultural tan importante que ahora, como tú has recordado, querida Paula, ya cumple 10 años, ¿no? Lo que es mucho decir en cualquier lugar del mundo, pero particularmente aquí en Chile. Este país hoy y aún llamado Chile. Cuesta a veces pronunciarlo incluso. Claro, claro. Licura, querido, tú estabas hablando, comienzas siempre hablando de la conversación del Nutram. Tu obra es una conversación permanente con eso que te habita, que son voces que vienen de otros tiempos, las voces también de tu infancia, de tus muertos, de tus vivos. Y tú siempre has dicho que tu obra, sí, porque para los que no saben, Licura Chihuahilaf es obstetra de profesión. y tiene un poema tú donde dice, como que te habla el canelo y dice, te va a ser cantor. Y transforma tu condición de obstetra, que también es alguien que recibe la vida, ¿cierto? Que, claro. En el cantor, en el mensajero que eres. En este poeta que nos ha regalado libros, conversaciones que nos ayudan a vivir de mejor manera también. Y en esa conversación tú siempre hablas que tu obra es como una casa que se reordena, que tus 17 libros se van reordenando siempre, pero que todos de alguna manera tienen el mismo mensaje. Y una de las cosas que motiva tu conversación, tú siempre has dicho, es como una nostalgia, o sea, también es una conversación contigo mismo, con tu pasado, con tu memoria. ¿Por qué la nostalgia en ese liceo de Temuco, donde ya empiezas a escribir? ¿Nostalgia de qué? Además de esas voces que te habitan, ¿qué hay que en esa obra? ¿Qué se busca recuperar? Claro, es la nostalgia de mi vida, primero y particularmente en nuestra comunidad de Quechurrehue, ¿no? Porque nosotros, los 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres, nacimos y crecimos allí. Comenzamos también a dar nuestros pasos en la escuela, que era una escuela pequeñísima de 2 salas, ¿no? 2 pequeñas salas, separadas por un biombo, ¿no? Entonces, nuestros padres eran profesores rurales. El hermano mayor de mi padre, mi tío Alberto, era el director. Entonces, en un lugar en que además se enseñaba, pero también estaba presente la realidad mapuche a través de los juegos, de los cantos, de las animaciones, ¿no? De los gritos, cuando era la hora de los ejercicios, ¿no? Entonces, mi abuelo era el lonco de nuestra comunidad y por lo tanto vivíamos intensamente la ritualidad constante de nuestra cultura, ¿no? De nuestra visión de mundo. Y con todo lo que ello conlleva, ¿no? La preparación, la forma también de vida, esta relación particularmente con los abuelos que nunca hablaron castellano. Mi abuelo sabía mínimamente, pero poquísimo, mi abuela nada. Y entonces la vida cabalgando o corriendo, caminando, a orillas de los esteros, en medio de los bosques que son nuestro patio. Entonces, bueno, todo eso, los aromas, las comidas, la forma de recibir la noche,
sobre todo que el momento más intenso de la conversación. La conversación que es un arte, sigue diciendo nuestra gente, donde lo más difícil, y que es el arte en sí, es aprender a escuchar. Siempre nos cuesta, ¿no? Porque finalmente la conversación transcurre en varios planos, ¿no? O sea, cuando yo converso, estoy apelando a la memoria de lo aprendido, ¿no? Por todos estos seres queridos y queridas que traigo a colación, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo no sentir nostalgia en un lugar como el internado de Temuco, el liceo de hombres número 1 entonces, y ahora el liceo Pablo Neruda, ¿no? Entonces, y también en ese tiempo en la imposibilidad prácticamente de tener pares que tuvieran esta vivencia. La mayoría venía desde las zonas rurales, pero el 99%, ¿no? El 99,9 diría yo, ¿no? Recuerdo que habíamos 3 mapuches de lo que recuerdo, ¿no? Puede que sea lo más cercano, pero creo que no había más en el internado y no estábamos en el mismo piso, recuerdo, ¿no? Entonces, de eso sentía nostalgia. Y como llegábamos y de Cunco, ¿no? A donde habíamos llegado ya al exilio en la ciudad, con mis padres. Mi padre había sido elegido regidor en Cunco, entonces fue trasladado hasta allí. Y como en ese tiempo, abril, como dice la chilenidad, era en realidad lluvias mil, ¿no? Entonces llegábamos a finales de marzo, a veces la primera semana de abril. Entonces el liceo ahí en la avenida en la avenida Balmaceda, ancha y llena de las hojas de castaños que empezaban a volar y a acarrear la nostalgia, ¿no? De nosotros como internos parados ahí en la ventana, ¿no? Y la palabra poética, ¿cómo restituía parte de esos sueños que habían quedado allá en Quechurrehue? ¿Por qué era la poesía el camino? ¿Cómo encontraste eso? Claro, fue por causalidad. Yo no sabía que me habitaba la poesía, ¿no? Todavía no distinguía exactamente, porque, bueno, venir desde una realidad, desde una cultura que a pocos kilómetros de los pequeños pueblos o de las ciudades como Temuco, eran parte de nuestra realidad, ¿no? Entonces, y por lo tanto, esa realidad que nos habita, ¿no? a cada cual, ¿no? Ya sea de ciudad o sea de campo, y en el campo de una comunidad, como era mi caso, ¿no? Entonces, la poesía apareció como un recurso, diría, de alivio de esa nostalgia. Yo no me di cuenta enseguida, ¿no? Entonces, a la falta de conversación de todo esto que inicialmente les contaba a ustedes, entonces yo comencé a escribir, ¿no? Pero a escribir conversaciones como cartas, que en ese tiempo se usaba mucho, ¿no? Como hoy los denominados WhatsApp, ¿no? Entonces, y por eso yo los WhatsApp
nunca los escribo así como se hace hoy día, que escriben a veces una palabra y ya pinchan, ¿no? O un monito, o un emoticón. Claro. Tú escribes largo WhatsApp. Sí, claro. Sí, o sea, por lo menos son un párrafo, digamos, sí. ¿No? Entonces, con saludo, con despedida. Claro. Muy sí. Entonces, bueno, así comencé yo a escribir, a recordar el fogón, los cantos, los cuentos, las adivinanzas, los consejos, los olvidados Nguelam, ¿no? Los consejos. Sí, incluso hoy, lamentablemente, se ha ido olvidando la conversación, y por eso se exige a los jóvenes cosas que los adultos no estamos entregando. Como tú recordabas, yo he tenido la suerte en estos 43 años de actividad, que al final se transformó en una actividad literaria, pero yo siento que nunca he estado en ese territorio sino estrictamente, sino que he estado en la oralitura, que he denominado, ¿no? Entre la conversación y la literatura. Entonces, bueno, me di cuenta, Paulita, que a mí me afloraron en la ciudad de manera muy intensa esos sueños, esa forma de iniciar la jornada donde en nuestra cultura, donde la gente mayor pregunta sobre los sueños. Entonces, generalmente la abuelita es la que preguntaba, ¿no? Decía, ¿Peumaymi? ¿Quién Peumaymi? Hacía la pregunta para todos, ¿no? Entonces, pero personalizada, ¿no? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? Entonces, comenzaba la gente mayor a contar sus sueños y nosotros a escucharlos y aprender las claves de todo eso, cómo interpretarlos, ¿no? Y a comprender que la vida es aquí, ¿no? Es en la tierra, es en la naturaleza, de la cual somos solamente una pequeña parte, pero es al mismo tiempo infinito. Entonces estamos conversando con las estrellas, estamos conversando con los planetas, con la luna, con el sol. Y ahí me di cuenta que a poco andar me di cuenta que sí, que me habitaba la poesía. Entonces, y que también por eso me atraía mucho la narrativa. Porque siempre es la dualidad, ¿no? El complemento. Si alguien, creo, tiene la narrativa en esa conversación entre su espíritu y su corazón, a lo mejor hace lectura de poesía. Pero yo, en el transcurso de los años, he ido consolidando más esa idea hasta llegar a la propuesta de la oralitura, ¿no? Y me di cuenta que, claro, así como el hombre se siente atraído por la mujer y viceversa, como a mí me habitaban los sueños, me atraía la narrativa, y siempre leí todo libro, toda novela, todo cuento, ensayo, en fin, al cual podía acceder. Y eso, ¿no? El canto de los esteros, el canto de los pájaros, ¿no? Algo que me conmueve hasta el día de hoy. Claro, eso te iba a comentar, que tu palabra poética conecta, y es una de las cualidades que le hace una poesía muy potente para estos tiempos. Conecta tanto como en el canto, como con una poesía más moderna, no sé, Neruda, Mistral, a quienes ha traducido además, y con la narrativa. O sea, Licura, hay que decirlo, es un gran narrador también, o una narración poética, el Recado Confidencial de los Chilenos, o tu libro de memoria, que es un
un largo relato de tu vida maravillosamente escrito, muy evocador, pero también tiene esa cosa del relato. Entonces, claro, una palabra poética, pero que se puede expresar en muchas dimensiones, que eso lo hace muy, muy, muy potente. Y me quedó una preguntita a propósito de esa inspiración en el sueño, porque hay un libro muy importante de Licura, que es del año 95, de Sueños Azules y Contrasueños, donde está este relato de tu infancia, donde tú dices, bueno, ahí en el fogón, en los gestos, en los cantos, en los relatos, lo que nos has dicho, entendí lo que era la poesía, nos dice, en el Sueño Azul. Y hay como dos dimensiones que te habitan, que es el azul, que está muy presente siempre en tu poesía. De pronto, o sea, en el último libro, el que publicaste en Barcelona, estando en pandemia, hay que decirlo, tuvo 9 meses, pobre Licura, 10 en Europa, ahí atrapado, viene recién llegando y es un privilegio tenerte de vuelta en tu tierra, Licura. Te echamos mucho de menos en esos meses, pese a que nos comunicábamos. Te habita ese azul también, que es un azul que está en la cultura mapuche, pero que a ti te habita especialmente. Entonces, si quieres, nos cuenta un poco de eso. Y también hablaste de las hojas del otoño, y tú también has dicho, yo me habita el otoño también. Sí. Tal vez esas dos dimensiones que son tan sutiles en tu obra, tan permanente, pero que nos cuente ahí de dónde viene, cómo lo imaginas. Claro. Bueno, viene desde un relato todavía me parece poco conocido, que es el Calfu de Peu, el relato del azul, que sucintamente dice que nos habita el azul, porque finalmente somos un cuerpo que vuelve a la tierra y un cuerpo que está representado por el corazón, y un espíritu que llega desde el azul, pero no de cualquier azul, dicen, sino del azul del oriente, donde se levantan la luna y el sol. Y entonces esa energía viene a habitar su casa transitoria, que es nuestro cuerpo. Entonces eso es sucintamente. Y donde, desde el que surge también el Epeu, el relato de Tenten y Kaikai, las dos serpientes que disputan, ¿no? que luchan allí. Entonces, y que es la dualidad, ¿no? Permanente, la positividad y negatividad que nos habita, ¿no? Porque finalmente la palabra poética es eso, ¿no? Es apelar a la serpiente Tenten para que nos levanten, porque siempre Kaikai está allí tratando de ahogar la poesía, ¿no? Entonces, y de ahí viene el azul. Estando ese azul, entonces yo me di cuenta que estaba poco presente en el habla, digamos, tanto mapuche citadina como la ignorancia respecto de ella, de la chilenidad, ¿no? De la chilenidad profunda. Entonces, como decía hartos años atrás, es decir, he comenzado a azular la poesía mapuche citadina, fundamentalmente, porque en los relatos de la tradición nuestra aparece bastante el azul, ¿no? Y en los cantores, en los poetas de siglos atrás, también aparece mencionado, no con la fuerza que yo creo que ha alcanzado hoy día, pero está ese relato. Y es como apelar a esa conversación permanente. Porque si el espíritu se encuentra con el corazón, entonces dice nuestra gente en otro relato, las palabras son como el agua de la vida. Entonces, dice, y el espíritu es como un río que hay que hacer fluir. Y el corazón es como una piedra no pulimentada. Entonces hay que hacer fluir el agua de las palabras para ir
pulimentando esa roca que es el corazón y ojalá tornarla transparente. Entonces, que es alcanzar la sabiduría, ¿no? Y la palabra poética es como se ha dicho en la literatura occidental también, es como una llave, ¿no? que abre puertas que nos comunican con todos, con todas, ¿no? Y es una llave que todos tenemos, ¿no? Y que a veces nos olvidamos de ella, ¿no? Queremos ponerla en un rincón, como aquí, ¿no es cierto?, nosotros escondiendo la botellita de agua, claro, porque la televisión, entre comillas, no lo permite, ¿no? Pero de paso yo quiero decir que como hoy día todos estamos en nuestros hogares como metidos en una gran pantalla de televisión, ¿no? Entonces, y a mí me ha tocado, pero muchísimo, sobre todo en este último tiempo. Entonces, y para Europa, América, Oceanía, entonces, pero yo les he dicho, incluso con mi compañera y nuestra hija, les digo, oye, sigan circulando, ¿no? Pues si estamos en nuestra casa, ¿no? O sea, saquémonos estas exigencias, porque nosotros nos han permitido entrar a esos hogares y nosotros, a su vez, esa es la diferencia, ¿no? Estamos permitiendo, invitando, y por lo tanto la vida transcurre en torno, ¿no? Y solamente no se pongan a bailar o pongan... O pónganse ropa. Claro, o pongan, ¿cómo se llama?, una música demasiado fuerte, ¿no? Pero esto es lo que somos, esta es la vida que nuestra cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, disculpen estas disquisiciones, pero a lo mejor a ustedes también les hace sentido, ¿no? Entonces, claro, estamos llegando de otra manera. Claro. Nuestras casas se han convertido en... estamos ahí en el espacio público desde la casa. Claro, claro. Entonces eso, claro. Creo que primera vez en muchos meses que estamos en un estudio haciendo algo de conversación, claro. ¿No es cierto? Pero sí. Mucho Zoom, mucha comunicación desde la casa y hacia las casas. Entonces la casa se ha transformado en una cosa entre público-privado y la mezcla absolutamente... Claro. Fuertísimo, que nos ha golpeado tan fuerte además por hechos lamentables, que es esta crisis de todo tipo. Sí. Licura, quería yo ir a propósito de la cosa divertida, pero también lo terrible que es que tú le das un nombre, que es el contrasueño, porque hablas de sueños azules y contrasueños. Claro. Tu libro impresionante, ese del 95. Pero me dieron muchas ganas de pedirte que nos leas... tal vez para la gente que está mirando y que no conoce también tu obra, La llave que nadie ha perdido, a propósito de esta imagen poderosa, ¿cierto?, de Huidobro. ¿Te acuerdas que rememorábamos el otro día de que el verso sea una llave que abra 1000 puertas? Sí. Y tú dices, claro, estás diciendo, en realidad esta llave nadie la perdió. O sea, tenemos que comunicarnos con... Si quieres nos lees ese poema, si quieres. Sí. Bueno, es un poema... Poética. Claro, es una... poética, ¿no? Pero yo no la escribí con esa intención, ¿no? O sea, yo a veces me río porque incluso si estuviera mirando un estudiante que me escribió, que además mi tecnología ha colapsado prácticamente, y entonces que no he tenido el tiempo, pero que me disculpen, ¿no? O todos los estudiantes que pueden estarnos viendo y que hayan tenido a lo mejor una conversación o una búsqueda de ayuda en algún autor. Entonces me preguntaba por unos términos que yo no conozco, ¿no? Entonces no le podía ayudar, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí está esta escritura, ¿no? Esta conversación.
la llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas al aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Kanple miyaumen, yamluin che gumayagun, kinyam chumiechi rume pelon tuam taimi, futrakura kalil inaeneu, welu tawiñon ka ayun e tamir rayan, ñuke, che guay mai tañipo wegul. Gracias, Nicolás. Ese es el poema. ¿Va? Me quedé pensando en las motivaciones de ese... Increíble, Paula. Fíjate, ¿Por qué? No sé, lo que tú me dijiste, ¿no? Y venía conversando con Alex, que me trajo en su taxi desde Quechurrehue, ¿no? Que me asomó la nostalgia de estos meses lejos, ¿no? En un exilio pandémico. Entonces, bueno. Pero, claro, la riqueza de tu palabra es también que, a propósito de lo que decías de esta piedra que tenemos que todos pulimentar, tu nombre lleva la sabiduría ya. O sea, el Licura es piedra transparente. Entonces, de tu palabra hemos aprendido muchísimo. Yo personalmente más de 25 años. Y el privilegio también de escucharla en vivo tantas veces. Y hay una tristeza, hay un contrasueño que tú transformas en este recado confidencial de los chilenos en el año 99, que tiene muchas ediciones, miles de ejemplares, y algo habremos aprendido, pero muchas cosas no. Es un libro que cumple más de 20 años, ya 21 años. En ese recado confidencial de los chilenos, que piensa que está todavía pendiente. Y lo terrible es que vivimos en dos mundos, dos países, o muchos Chiles, pero siempre hablas de la chilenidad profunda, que es con la que has logrado establecer el diálogo, y esta chilenidad superficial que sigue diezmando nuestro país, nuestro planeta. ¿Qué piensas de ese recado confidencial tan potente que además te pone ahí como un cauce entre dos orillas, un puente entre culturas? Desde tu saber, desde tu propuesta, desde tu diálogo, desde tu conversación. Claro, y estaba pensando que hoy, con los años y con el momento que vive la humanidad, esta nostalgia me golpea de manera mucho más dura, ¿no? Porque finalmente están los sueños, pero están también los contrasueños, aquello que va rompiendo, ¿no? En esta dualidad, que, como decía, si el universo es dual, la Tierra es dual porque pertenece al universo y nosotros pertenecemos a la Tierra, ¿no? Y por lo tanto también somos duales, positivo y negativo, ¿no? Y lo positivo tiene su negatividad también, y
la negatividad también tiene su positividad y que en realidad la tierra es la aldea, como se decía antaño, ¿no? Es la aldea común. Entonces, yo hablaba porque este libro comienza a escribirse hace 30 años, ¿no? Refiero la necesidad de conversación con el Chile profundo. Y que es todas las culturas, todos los pueblos profundos de todo el mundo, porque la realidad es una sola para el ser humano y para la tierra hoy día, ¿no? Tan violentada por unos pocos aquí en Chile y en todo el mundo, salvo excepciones, como decía antaño, toda regla tiene excepción, y eso es real, y que aquí es el Chile superficial y enajenado. Porque finalmente hoy, cuando estamos en esta situación de pandemia, no hemos sido todos los responsables de esto. El pueblo chileno profundo no es el que planta kilómetros y kilómetros de pino y eucaliptos que están terminando con el agua, ¿no? Que están dañando hoy día incluso al bosque nativo. Te digo, en nuestra comunidad, Hermosos, tú la conoces, el patio de la casa son bosques enormes, diversos, llenos de pájaros, de flores, de animalitos, y enredaderas. Y entonces el Chile superficial y enajenado, que son unos pocos, que con su codicia, con su egoísmo, se han sumado a no sé, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, como se llama Estados Unidos, superficial y enajenado. En Estados Unidos, como en Francia, como en cualquier otro país del mundo, existen las mismas necesidades, a distintos niveles, sin duda, pero Europa no es lo que han pintado, ¿no? Y hoy día se ha demostrado cuando la naturaleza nos ha dado una dura reprimenda, ¿no? Pero como dice nuestra gente, la ternura también a veces duele, ¿no? Y sobre todo nos está dando una gran oportunidad, que es que conversemos y caminemos. La conversación no excluye la lucha necesaria, ¿no? Pero siempre con la conversación, como lo hicieron nuestros antepasados también, cuando tuvieron que luchar contra el imperio español tan feroz como el imperio estadounidense hoy, pero siempre parlamentaron. Entonces, hoy esa realidad es mundial, y por lo tanto ese recado, la chilenidad, se transforma hoy día en un recado a los pueblos de la tierra, porque tenemos un gran problema hoy día, me parece, ¿no? Que es el problema conceptual. Porque cuando estamos conversando, por ejemplo, aquí, los conceptos, dado que estamos todos bajo una obligada educación, entre comillas, occidental, ¿no? Digo entre comillas porque impuesta por ese sector superficial y enajenado, que siempre está mirando enajenado, porque siempre está mirando hacia afuera. Antes era hacia Europa, hoy hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo lo que se conversa no se entiende de la misma manera. Por ejemplo, aquí y en cualquier lugar del mundo, cuando se habla de desarrollo, quieren imponernos el concepto de desarrollo. Entonces, un desarrollo que ya vemos va contra la naturaleza y por lo tanto va contra el ser humano, va contra los bosques. Cuando se desaparece un bosque, se está desapareciendo
la posibilidad de protección del agua, y el agua es la vida, ¿no? Entonces, el recado confidencial a los chilenos, y como digo hoy, y de esa manera va a salir cuanto antes en Europa, el recado confidencial a los pueblos de la tierra, ¿no? Porque es absolutamente válido en cualquier... bueno, de hecho, se está traduciendo al griego, se publicó en inglés, ¿no? Claro, es un recado parecido no escuchado, porque tú decías, tenemos tantas cosas que hablar con el Licureo, nos va quedando poquito tiempo, pero decía, claro, mira a Estados Unidos y hoy día uno lo mira y es vergonzoso, o sea, un presidente que no quiere reconocer las elecciones. Y entonces, solamente para también traernos algo de esperanza a este país, en el sentido de haber dado un ejemplo, a lo mejor a partir del 18 de octubre, a propósito de eso, pero sobre todo con este apruebo arrasante que surge el 25 de octubre de este año, de decir, independiente de cómo se desarrolla el proceso constituyente, ¿cierto?, del que podemos tener desconfianza y aprensiones, un pueblo que dice, pucha, queremos otras formas de participar, otras formas de que la democracia se ejerza y otras formas de cuidar nuestra naturaleza, nuestro ecosistema. La poesía de Licura fue relevada este año como esa poesía que protege los ecosistemas por la directora general de la UNESCO en marzo de este año 2020, ya en plena pandemia en Europa. ¿Cómo piensas tú que podría darse esa participación, esa posibilidad de transformar también lo que vivimos? Porque estamos en medio de una crisis total, ¿cierto?, de sanitaria, social, humanitaria, de todo tipo. ¿Cómo imaginas otra posibilidad, claro, más allá de la conversación o con la conversación, pero alguna apuesta por alguna forma de... Sí, mira, Paula, yo creo que eso, sin duda, lo que tú aludías, el denominado estallido social en Chile y bueno, antes en Ecuador y bueno, en Europa, ¿no? Y toda la resistencia del pueblo mapuche, o sea, que eso es ha sido siempre. Siempre, claro, siempre, sí. Porque una de las cosas, por ejemplo, que de repente me ha dicho pocos medios, pero 2 o 3 que cuando me otorgaron el Premio Nacional de Literatura, me decían, pero ¿qué le parece que fue otorgado en un tiempo de crisis para el pueblo mapuche? Entonces, yo he respondido, el pueblo mapuche siempre ha estado en crisis, siempre, porque aquí se está en un territorio ocupado por un ejército con todo lo que ello conlleva. Solamente que de pronto hay brotes de mayor violencia, porque finalmente el conflicto, denominado conflicto mapuche y de todos los pueblos nativos del mundo, lo han instalado los estados, y aquí el estado de Chile. Entonces, yo creo que ahora el estallido social da cuenta del Chile profundo, ¿no? Porque es prácticamente el 80%. O sea, aquí el pueblo chileno está diciendo, queremos solucionar el problema conceptual. O sea, que la educación cambie de rumbo, que la educación, por ejemplo, aquí en Chile nos siga diciendo que somos parte de la blanquidad. Chile es un país de blanco, como dice la declaración desde el centenario de presentación del Estado de Chile. Entonces, que somos una diversidad, que la hermosa morenidad como la hermosa blanquidad, amarillentud, negritud, son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pero hay que asumirlo. Y lo está diciendo el pueblo chileno profundo, que es necesario que se construya una democracia, porque una democracia no solamente es el derecho a votar, que regalan, entre comillas, unos pocos que son los dueños del poder. Entonces, Chile ha dicho, no más esto,
no más. Y que el tipo de desarrollo no es el que queremos. O sea, el Chile profundo, la mayoría, prácticamente el 80% de la sociedad chilena ha comprendido que el agua es fundamental. Sin agua no hay vida. Que todos los pueblos, que todas las personas, que todas las culturas provienen de lo nativo. En cada ser humano, en cualquier lugar del mundo, está habitando un nativo, una nativa. Entonces, yo creo que apruebo y de manera, digamos, apuntando a lo más democrático, a una constituyente profundamente democrática, en esa perspectiva de construir algo que era absolutamente necesario. Claro. Uy, vamos a... Licura, si tú quieres, podemos cerrar con algún poema. Háblate de tantas cosas importantísimas, la lucha por la ternura, que es una imagen que tú... y una alternativa sí, a este modelo que estamos viviendo, que yo creo que es lo que viene. Y en esa defensa del agua, me acuerdo una vez que estábamos camino con Lico hacia tu casa y tú miraste una vertiente que se estaba secando y se te humedecieron los ojos como se te humedecieron delante cuando hablábamos de la llave que nadie ha perdido. Hay un poema impresionante que es El agua de la vida. Sabemos que también en tu loft, en tu casa, los esteros se están secando por este poder de retener el agua, ¿no? Para otras cosas. Sí. Entonces, sí, probablemente está la gran lucha, la del agua, ¿no? La que viene. Exacto. Y es de una tristeza tremenda porque, bueno, en el latifundio vecino ahora han construido un gran tranque vulnerando los derechos de agua de comunidades y de toda la gente allí. Y para construirlo, en el Fundo San Pedro, ¿no? Sacaron un bosque nativo, por supuesto. Entonces, vulnerando todo tipo de supuesta ordenanza. Bueno, voy a leer en castellano este poema que comienza en Mapudungun, se llama Ichofil Mongen, significa el agua de la vida. Mai, inei feyentula yafui pingeken, tiko feita mongen, welu chemkam tako mulenole kuruf, welu chumkeiti kuruf, katiko mulenole mapu, el agua de la vida. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen. El agua es la vida. Pero, ¿qué hace el agua sin el aire? Pero, ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero, ¿qué hace la tierra sin el fuego? Pero, ¿qué hace el fuego sin el sol? Pero, ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero, ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero, ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación? Pero, ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero, ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero, ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor, continúe usted este poema. En medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados ríos, saltos, lagos,
mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación. Gracias, Elicura, por tu, una vez más, impresionante conversación de la que tanto aprendemos, con la que tanto crecemos. Gracias a Puerto de Ideas, a Chantal, Sergio, Pilar, a la UFRO, a quien estamos en el estudio de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, que tanto te ha apoyado, que es tu casa además de estudio. Así que tu despedida, Elicura. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por escucharnos, ¿no? Que es la parte más importante de la conversación, más de lo que nosotros podemos decir o habremos dicho, ¿no? Así es que espero que sigamos, querida Paula, esta conversación, amigos, amigas, que sigamos esta conversación. Es la tarea hoy, cuando las utopías están aparentemente soterradas o desaparecidas, tenemos que conversar, porque la conversación es un acto de subversión en el sentido más profundo de esa palabra, ¿no? Porque nos permite mirarnos, sentirnos, saber que estamos en el mismo camino, que estamos comenzando la tarea que nos ha dado la naturaleza. Fentre Mañón Compuche. Ni peuma que chihuele tui, ne wen mongeleika ne laima que teu, ulngin tani pulu, ni gruf tu fachi sumun, ti calfu, ni nieima eneu, ni ul. Mi sueño se ha convertido en la energía que vive y abre las puertas de mi alma. Su aire, estas palabras, el azul que su canto sostiene.